Onda Cero Valencia, 101.2. Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero. Casi la 1:07. Enseguida vamos con el espacio Pregunta al Ayuntamiento, en el que, como cada jueves, la concejala Luisa Notario va a atender sus llamadas en directo. Pueden ustedes hacer las sugerencias, peticiones, quejas o lo que consideren oportuno en directo a través de estos teléfonos. En Begoña se lo sabe fenomenal. Pues ¿A que sí? Claro, es el 96-391-5838 y 96-391-2317. Eso enseguida, o sea que nos vayan llamando, ¿eh? 96-391-5838, 96-391-2317. Pero antes queremos hablar de unos premios muy especiales, los premios CEX 2020. Queremos felicitar al Grupo Sorolla Educación y además queremos conocer ese interesante proyecto, así que vamos a ello. Pues sí, el proyecto se llama Pasar de los compromisos a los hechos para liderar el cambio, un título sin duda magnífico de un proyecto que vamos a conocer ya con María Teresa Ramos, directora general de Grupo Sorolla Educación. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Muy Teresa. bien. Muchas gracias. Estos premios, María Teresa, están enfocados generalmente a reconocer la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones. En vuestro caso, este proyecto con el cual habéis quedado finalistas, ¿un poco en qué consistía? Bueno, cuando nosotros iniciamos el proceso de reflexión estratégica, llevábamos ya 3 años trabajando orientados a los objetivos de desarrollo sostenible y queríamos ver de qué manera podíamos, a partir de este nuevo periodo que se abría, que era el 2024, ver de qué manera avanzábamos en esa contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Para saber en cuánto podíamos avanzar, primero tuvimos que hacer un análisis de cuánto habíamos hecho hasta ahora. Hicimos ese análisis, vimos cómo lo habíamos enfocado, cuál había sido la integración, el desempeño, y a partir de ahí nos fijamos los objetivos para el próximo periodo, también relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, porque al final, aunque es una cosa muy grande, parece que es algo inalcanzable, cuando analizas cada uno de los ODS, cada uno de las metas que tiene, yo creo que la contribución, tanto que podemos hacer las pequeñas empresas, medianas, grandes y las personas individualmente, pues es importante. Al final nos quedó un proyecto muy, muy bonito, y cuando surgió la oportunidad de presentarlo a este reconocimiento, pues pensamos que por qué no, íbamos con nuestras armas y con lo que sabemos hacer. Claro. Y la verdad es que, bueno, la satisfacción fue grande, no tanto por el reconocimiento en sí, sino cuando ves al lado de quién estás. Claro, estábamos al lado de grandísimas empresas con unos trabajos espectaculares, hemos podido disfrutar de sus experiencias que han sido fenomenales, y todavía pues te enorgullece más haber llegado hasta el final de este camino. Claro, porque sabes, Maripaz, Grupo Sorolla Educación apuesta por potenciar el desarrollo de la cultura de calidad, la innovación y, bueno, como ya hemos visto, la excelencia en su gestión también empresarial. Y en esta línea también, pues ellos siguen de alguna manera pues apostando, y como no puede ser de otra manera, por los colegios seguros. María Teresa, este año contáis, bueno, como no puede ser de otra manera, decía yo, con todas las medidas de seguridad para vuestros alumnos. Así es. Una de las contribuciones que nosotros hemos analizado en ese momento y que ahora ha cogido mayor importancia era dentro del ODS 3 de salud y bienestar, todo lo que es controlar y prevenir crisis sanitarias, con lo cual nosotros creemos que lo más importante que hacemos es educación, evidentemente, pero para que eso sea posible teníamos que garantizar a nuestro alumnado un entorno seguro. No solamente al alumnado, también a las familias, que este año pues lo han pasado regular a la hora de incorporar a las criaturas a los centros escolares, y yo como madre lo puedo entender perfectamente, y a nuestros profesionales que están cada día batiéndose el cobre
yendo al cole con grupos de 20 criaturas y entrevistándose con las familias a través de plataformas de comunicación online, pero bueno, que al final hay una convivencia dentro del centro pues de alrededor de entre 700 y 800 personas, que quieras que no, tienes que tener unos protocolos muy bien estudiados, implantados, y yo creo que ahí hemos hecho un trabajo, la verdad que es fenomenal, y sobre todo las personas responsables COVID de cada uno de los centros. Al final todo está relacionado, de la misma manera que también pensamos que tras la pandemia, porque este trabajo se hizo previo, tras la pandemia nos hemos dado cuenta de que no hay otra manera de reconstruir las empresas, no hay otra manera de reconstruir esta sociedad que a través de la sostenibilidad. Claro, pues María Teresa, vamos a seguir conociendo en futuros programas seguro pues todas estas medidas que ponéis para, sobre todo, que el aprendizaje de los alumnos siga en marcha, sea el más eficiente posible y con todas las medidas de seguridad. Ha sido un placer que nos hayas acompañado, María Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengáis un feliz día. Igualmente. Y hasta la próxima. Continuamos en Más de Uno Valencia.